Y ahora, Omar, recibimos al ingeniero Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Ingeniero, muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Buen día, Muy ingeniero. buenos días, muy buenos días, Omar, Domingo, a toda la audiencia de Pro Economía y Finanzas. Un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, y la idea es compartir un poquito los números, datos que ustedes ya manejan, cómo se está presentando para el sector importador este segundo semestre, tomando en cuenta que es el de mayor movimiento siempre en el año para el sector. Sí, de hecho cerramos un primer semestre del año con una tendencia positiva, un Ujú. crecimiento del orden del 5% en las importaciones en general, eh, un poco atenuado con respecto a lo que era el crecimiento del año pasado, ya que el año pasado había habido una reconversión importante, digamos, a la importación formal nuevamente por una reducción importante del contrabando. Este Ujú. año ya estamos comparando, digamos, peras con peras y entonces los datos de crecimiento son más reales. Aún persisten algunos rubros que tienen todavía influencia de contrabando, pero son, digamos, que los menos. Particularmente aceites y vinos de Argentina siguen teniendo una influencia importante de contrabando. Pero el primer semestre terminó con esa cifra y obviamente el segundo semestre proyecta un crecimiento más importante, sobre todo porque la disminución del tipo de cambio o la devaluación del dólar en nuestro mercado devuelve al sector importador una competitividad perdida hace casi 2 años, ¿verdad? Venimos de Ujú. 2 años cercanos a los 7.700 y llegando a los 8.000 a principios de este año, y eso obviamente disminuye la competitividad de los productos importados, y con esta depreciación que se ha dado, que nos permite volcar también eso a precios al consumidor y recuperar volúmenes, entonces se espera un mayor ingreso de productos importados para este final de año, ya que están recuperando también los productos cierta competitividad, ¿verdad? Creo que el Ujú. mejor ejemplo de eso es el combustible, principal rubro importado del país, que ha tenido ya desde julio a hoy creo que 3 reducciones de precio. Y bueno, la mayoría de los productos de importación de consumo masivo también están acompañando ese proceso, tal vez no con bajadas de precios netos, pero sí con una dinámica de ofertas muy, muy fuerte que ayuda a también generar mayores volúmenes. Y entramos al último trimestre del año donde realmente ahí sí se da el pico de importaciones para el abastecimiento de fin de año. Ingeniero, mencionaste un par de palabras que creo que son mágicas a la hora de hablar de la importación, que es la importación formal versus el contrabando. Y mencionaste un poco que la tendencia ha ido bajado el contrabando, pero todavía sigue el tema de aceite y vino proveniente de Argentina. ¿Cómo de alguna manera se está trabajando para mitigar el impacto negativo que tiene el contrabando? Bueno, la DENIT tiene su esquema de trabajo hoy que sigue persiguiendo el ingreso de productos de contrabando. Realmente los volúmenes más importantes hoy están en fruta y hortícola, ¿verdad? Y creo que el Sí. foco de la DENIT está hacia ahí. Los decomisos grandes que se ven últimamente se dan en ese rubro. Pero bueno, eso no deja de lado que nosotros como gremio seguimos levantando información y denunciando los datos que recibimos para una intervención más frecuente. También hay revisiones en los puntos de venta, que es un poco el objetivo que tratamos o el modelo de trabajo que tratamos de impulsar de los gremios, es decir, no necesariamente solo controlar las fronteras, sino que revisar los puntos de venta que venden contrabando, de Ujú. manera que no sea tan impune la comercialización de esos productos, ¿verdad? Nuestras fronteras son muy amplias y una estructura para garantizar al 100% la permeabilidad de la misma es muy difícil, pero sabemos que los principales mercados mayoristas es donde se reduce la mercadería de contrabando, ¿verdad? Entonces, con un ejercicio de control frecuente de la DENIT en los clientes o los puntos de venta que trabajan productos de contrabando, es una forma eficiente también de control, y la DENIT lo viene haciendo últimamente. Como te digo, el enfoque está variando un poco hacia fruta y hortícola porque obviamente ahí está el gran volumen en este momento, pero nosotros seguimos proveyendo o generando información que pueda ayudarle a la DENIT a ese fin, ¿verdad? Ujú. Lastimosamente en esta categoría como los vinos, por ejemplo, hay también ya un modus operandi difícil de contener, que es el de la venta por medio electrónico, ¿verdad? Hoy uno recibe ofertas por WhatsApp para entregársela en tu casa,
Y bueno, eso ya dificulta muchísimo el trabajo de control porque se amplía enormemente la cantidad de personas que se dedican a la comercialización y no se concentran en uno o dos puntos de venta la mercadería. Entonces, eso hace mucho más difícil el control, particularmente ese es el caso de los vinos, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, también estamos recurriendo incluso a Dinavisa, a otros elementos de control, de manera a proveer la información de esas páginas que se dedican a informar o a ofrecer ese tipo de productos y a partir de ahí hacer algún seguimiento, ¿verdad? Entendemos que, por ejemplo, ofertas de Facebook y ese tipo de cosas, Dinavisa está generando un acuerdo con Meta, con la compañía propietaria de Facebook, para insistir en dar de baja esas páginas o esas ofertas cuando los productos no tienen los registros sanitarios correspondientes. Entonces, la pelea toma otros caminos, pero como decíamos, es constante, ¿verdad? Seguramente siempre hay más que se pueda hacer, pero desde el centro actualmente ustedes están conformes, presidente, con las tareas de la DENIT para combatir el contrabando. Dentro de la limitación de la estructura, sí, obviamente siempre, como decías, hay más que se puede hacer. Siempre también hay ciertos sectores donde aparece alguna colusión entre el sector público y el sector privado, Ujú. que es difícil eliminar al 100%, pero nosotros hemos hecho una propuesta de una ley anticontrabando entre varios gremios. Esto no es solo el centro de importadores, ¿verdad? Y Sí. estamos UIP, Centro Importadores, la Cámara de Supermercados, varios gremios, trabajamos juntos ya hace más de un año en proponer al gobierno una ley anticontrabando que le dotaría a la DENIT de otros elementos de gestión, sobre Ujú. todo de una unidad de inteligencia previa para el control de contrabando, porque realmente hay que manejar datos, hay que manejar información y hay que hacer el seguimiento de la cadena para llegar finalmente a los que financian, ¿verdad? El negocio del contrabando no es una ocurrencia de alguien que está ahí en la frontera nomás, ¿verdad? Hay grandes financistas detrás del negocio de contrabando y un poco el objetivo de este proyecto de ley es generar una unidad de inteligencia y generar una unidad de represión o de control parecida a lo que sería la SENAT en Ujú. alguna forma, pero extrapolada al ilícito del contrabando, ¿verdad? Un poco Sí. ese es el objetivo y darle a la DENIT esas capacidades de acción que hoy no las tiene, ¿verdad? Entonces, estamos insistiendo, hoy eso está en la asesoría jurídica de la Presidencia de la República para su revisión, interactuando también con el Ministerio de Industria y Comercio y bueno, estamos insistiendo para poder enviar eso al Congreso y obtener esa ley lo antes posible para generar realmente capacidades eficientes como lo tienen otros países para combatir este delito, ¿verdad? Ujú. Una cosa que a veces también suelo escuchar decir es sobre los trámites burocráticos que hay que hacer para importar productos. De alguna manera, en los últimos años se han implementado nuevas tecnologías, tanto del sector, obviamente la empresarial, sino también del gobierno para hacer que estos trámites sean menos burocráticos y más ágiles. Sí, hoy te diría que el nivel de informatización y de manejo electrónico de la DENIT es altísimo. Ya lo era desde la época de la aduana, con cooperación de COICA y otros sectores que han apoyado mucho la transformación digital de la aduana. Y te diría que los niveles, la velocidad y la agilidad de los trámites en la aduana hoy no sería un problema para quien quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Hay algunas quejas de ciertos sectores informales que reclaman la burocracia como un motivo para no hacer las cosas bien. Y eso no es así. Realmente el sector público se ha puesto las pilas en ese sentido. La Ujú. DENIT es una institución modelo, diría yo, en el nivel de digitalización y avance tecnológico que tiene. También Dinavisa ha logrado la reducción de los tiempos de registro sanitario a plazos sumamente razonables. Ahora se está trabajando también en la interconexión de NIT con Dinavisa, porque cuando entra un producto por la de NIT y requiere algún control sanitario, eso en la misma ventanilla única de importaciones salta el campo a cotejar. Pero hoy esa digitalización es manual y sujeta a muchos errores, ¿verdad? Y eso se está trabajando en automatizar. Ya hay un proyecto piloto que perdón, que Dinavisa está probando. Apenas esté funcional, yo creo que antes de fin de año eso va a estar 100% activo. Va a reducir enormemente los tiempos de trabajo y los errores que puedan haber allí. Entonces, en ese sentido creo que han habido grandes avances. Los gremios hemos
aportado no solamente recursos económicos, sino también know-how en esos procesos para ayudar a las instituciones a su reconversión digital. Y creo, insisto, en que hoy están dadas las condiciones para hacer las cosas bien. Y la burocracia que algunos mencionan es nada más que una excusa para seguir importando de manera informal, ¿verdad? El que Ujú. quiere hacer las cosas bien hoy tiene facilidades realmente notables desde el lado de la tecnología digital que promueve el propio gobierno. Precisamente, presidente, hablando de Dinavisa, mencionaba esa institución. Ustedes hace un par de semanas sentaron una postura firme en relación a amparos de la justicia que permite el ingreso de productos sin tener la debida acreditación sanitaria. Por supuesto que siguen impulsando esto para que se evite, porque también se pone en riesgo la salud de los consumidores. Sí, voy a ir al ejemplo más cercano. La semana pasada estalló un problema de enormes proporciones en Brasil, Ujú. particularmente en la ciudad de Río de Janeiro. Allá 12 muertos intoxicados por alcohol, dos de ellos confirmados que son por productos bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, que es una sustancia industrial que no puede utilizarse en el consumo humano. Y los otros casos están en estudio, pero con alta chance de que sea de la misma proveniencia. También Sí. hay un caso en Foz de Iguazú con síntomas similares, ¿verdad? Entonces, esos son los riesgos a los que nos exponemos cuando recibimos productos de cualquier lado sin un control sanitario eficiente, ¿verdad? Y Mm. la Corte Suprema lastimosamente echó por tierra la vigencia del Código Sanitario en ese sentido, con medidas cautelares que le permiten a ciertas empresas. Esto empezó con perfumería, Sí. aduciendo a la Corte que los perfumes y cosméticos no se consumían, sino que simplemente se aplicaban y que el riesgo sanitario era menor. Pero luego, hace 2 años, ya dieron un paso drástico permitiendo la importación de alimentos y bebidas por esta vía. Hoy ya hay dos empresas que tienen esta medida cautelar y importan alimentos sin tener absolutamente ningún control sanitario. Generalmente esos productos provienen de orígenes dudosos, Ujú. ya sean productos falsificados o productos de muy corto vencimiento o productos que no han tenido una trazabilidad o una cadena de control suficientemente bueno y pueden terminar produciendo este tipo de intoxicaciones y este tipo de riesgo a la salud. Entonces, Ujú. nuestro argumento allí, por suerte, el poder legislativo ha creado en la Cámara de Senadores una comisión dedicada a investigar o a analizar este caso. Nuestro argumento principal allí es que la Corte, haciendo lugar al pedido de un derecho comercial de una persona, está echando por tierra el derecho general de la salud de toda la población paraguaya, ¿verdad? Entonces, es como que la pelea es difícil porque tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo dicen no poder involucrarse en lo que hace otro poder como el Poder Judicial, pero alguien tiene que hacerle ver a la Corte el riesgo de lo que están permitiendo que ocurra, ¿verdad? Ujú. De hecho, bajo este amparo de alimentos y bebidas, también ya han llegado suplementos nutricionales, ¿verdad? O sea, Sí. estamos a un paso de que ingresen medicamentos con esta metodología, lo cual sería ya el descontrol absoluto en el esquema de verificación de productos que tienen impacto en la salud, ¿verdad? Obviamente trabajamos muy de cerca con Dinavisa en este sentido, pero sus capacidades están absolutamente limitadas porque no puede tampoco desoír e ir en contra de una reglamentación, perdón, de una resolución De judicial, la ¿verdad? Corte. Ujú. Entonces aquí lo relevante es convencer a la Corte de que esto no es sostenible. Además, estas son medidas cautelares que se otorgan mientras se resuelve el fondo de la cuestión y ese mientras se convierte en eterno, ¿verdad? Sí. Estas medidas cautelares tienen ya 2 años y todavía no se ha resuelto el fondo de la cuestión. Entonces se convierte en un problema constante, ¿verdad? Lastimosamente parece ser un modus operandi, ¿verdad? Se otorga la medida cautelar y con eso ya está conforme la persona que lo solicitó y nunca se resuelve el fondo de la cuestión para que la Corte resuelva si realmente es más importante el derecho de ese particular o es más importante la salud de todos los paraguayos, ¿no?